Lo que estás a punto de escuchar no es una simple noticia. Es una señal de alarma para cualquier democracia moderna. Hoy, en un tribunal federal, ocurrió algo que no se había visto en más de 20 años. Abogados de élite intentaron huir del juicio en plena sesión. Sí, intentaron escapar delante del juez. Esto no es un error, no es un malentendido. Es una estrategia peligrosa que puede cambiar la forma en que funciona la justicia. Si este precedente se normaliza, ningún juicio volverá a ser igual. Y el sistema legal, tal como lo conocemos, podría empezar a colapsar. Quédate hasta el final, porque lo que se reveló dentro de esa sala es impactante, grave y profundamente preocupante. Suscríbete ahora al canal, activa la campana, dale like, comparte este video y deja tu comentario porque esta historia no ha terminado. Y lo que viene después podría ser aún más explosivo. Si realmente nos importa la supervivencia de las instituciones democráticas, debemos prestar máxima atención a lo que ocurrió hoy. Lo sucedido en un tribunal federal de Manhattan no es simplemente una historia legal más. Es una prueba crítica sobre si un sistema democrático puede seguir funcionando cuando algunos deciden que las normas ya no se aplican a ellos. A las 11:47 de la mañana, en plena sesión judicial, 3 de los abogados defensores mejor pagados de Estados Unidos se levantaron de la mesa, recogieron sus documentos y trataron de abandonar la sala mientras la jueza federal aún estaba hablando. Conviene repetirlo con claridad. Abogados con licencia, funcionarios del tribunal, juramentados para defender la Constitución, intentaron huir de un proceso judicial activo porque no estaban de acuerdo con una resolución. Lo que ocurrió después no se había visto en un tribunal federal en más de 20 años. La sesión matutina comenzó de forma aparentemente rutinaria. La fiscalía solicitaba la admisión de determinados documentos financieros. La defensa presentaba objeciones. Nada fuera de lo habitual en un caso de esta complejidad. Sin embargo, el verdadero trasfondo de esta audiencia se remonta a 48 horas antes, cuando un error administrativo reveló información altamente sensible. Un documento sellado fue subido accidentalmente al sistema judicial electrónico Pacer y permaneció visible durante exactamente 17 minutos antes de ser retirado. En ese breve intervalo, investigadores legales lograron descargar el archivo. Según múltiples fuentes que revisaron su contenido, la Fiscalía presentó nuevas pruebas que incluyen comunicaciones cifradas entre Trump y sus coacusados durante un periodo que la defensa había descrito previamente como un apagón total sin ningún contacto entre las partes. Los documentos también detallaban transferencias bancarias por un total de 4,7 millones de dólares, y lo que un informante calificó como el rastro documental más comprometedor jamás presentado en un caso de delitos financieros de cuello blanco. Esta mañana, la jueza Patricia Caldwell dictaminó que las 847 páginas de ese material eran plenamente admisibles. Fue entonces cuando la situación se descontroló. El abogado principal, Robert Sterling, se levantó y declaró ante el tribunal: Su señoría, este tribunal ha abandonado toda apariencia de imparcialidad. No participaremos en lo que se ha convertido en un juicio espectáculo predeterminado. Su colega Jennifer Matthews añadió: Esto representa la peor forma de mala praxis procesal y nos negamos a legitimar este procedimiento con nuestra presencia. Acto seguido, ambos comenzaron a dirigirse hacia la salida. Conviene subrayar el contexto. La jueza Caldwell, nombrada durante la presidencia de Ronald Reagan, lleva más de 3 décadas en el estrado federal. Es ampliamente reconocida por su templanza, rigor jurídico y trato equilibrado. Para muchos abogados defensores, comparecer ante ella suele considerarse una garantía de imparcialidad. Sin embargo, ante el intento de abandono, respondió con absoluta firmeza: Si dan un paso más hacia esa puerta, los declararé en desacato penal y emitiré órdenes de arresto inmediatas. De inmediato, ordenó a los alguaciles federales bloquear todas las salidas. En cuestión de segundos, 6 agentes armados se posicionaron en cada acceso. El enfrentamiento duró exactamente 7 minutos y 23 segundos. La razón de la desesperación de la defensa quedó clara poco después.
La jueza anunció que había recibido esa misma mañana una presentación sellada y confidencial del Departamento de Justicia. En términos jurídicos, se trataba de una comunicación ex parte, es decir, un informe al que solo tiene acceso una de las partes. Este tipo de procedimiento es extremadamente raro y se reserva casi exclusivamente para casos de seguridad nacional o protección de testigos. Basándose en ese documento, la jueza indicó que estaba considerando reforzar las medidas de seguridad e incluso la posibilidad de aislar al jurado. Para cualquier abogado penalista experimentado, el mensaje era inequívoco. La Fiscalía cuenta con un testigo cooperante dentro del círculo más cercano del acusado. El exfiscal federal Andrew McCarthy lo resumió con contundencia pocas horas después. Cuando una defensa escucha que hay una presentación sellada, ex parte en un caso de esta magnitud, sabe que las paredes se están cerrando. Alguien del entorno ha decidido colaborar y está a punto de detonar una bomba legal que la defensa no vio venir. Y entonces el episodio adquiere una dimensión aún más estratégica. Apenas 30 minutos después de regresar a sus asientos, los abogados de Sterling presentaron una moción de nulidad del juicio, alegando parcialidad judicial y mala conducta procesal. De forma paralela, solicitaron la recusación de la jueza Caldwell, argumentando que su advertencia de arresto demostraba animadversión personal. El movimiento no fue improvisado. Se trató de una maniobra cuidadosamente calculada para fabricar motivos de apelación, independientemente del resultado final del proceso. Numerosos analistas legales coinciden en que este episodio no fue solo un incidente judicial, sino una representación pensada para un público mucho más amplio. Las señales de coordinación son evidentes. Fuentes cercanas al tribunal aseguran que equipos de Fox News se encontraban posicionados frente al edificio 45 minutos antes del intento de abandono. Además, varios comentaristas conservadores comenzaron a denunciar una supuesta tiranía judicial incluso antes de que la noticia se hiciera pública. Todo apunta a que alguien sabía lo que iba a ocurrir. El documento sellado mencionado por la jueza estaría relacionado con el testimonio programado para el próximo martes de una figura identificada únicamente como Testigo 14. Según fuentes del Departamento de Justicia, este individuo posee conocimiento directo de las transacciones financieras que constituyen el núcleo del caso. Lleva bajo custodia protectora desde octubre, un nivel de seguridad reservado habitualmente para investigaciones de crimen organizado o amenazas graves. El intento de abandono del juicio se produjo exactamente 96 horas antes de su comparecencia. Las coincidencias en política y en justicia rara vez son casuales. Este testigo posee, según las fuentes, un conocimiento directo y profundo de las transacciones financieras que constituyen el núcleo de la acusación. Ha permanecido bajo custodia protectora desde el pasado mes de octubre. El hecho de que la defensa intentara abandonar el juicio exactamente 96 horas antes de su testimonio no puede entenderse como una simple coincidencia. El momento elegido resulta demasiado preciso para ser casual. Los analistas legales coinciden en que la figura del testigo 14 apunta con alta probabilidad a alguien perteneciente al círculo financiero más íntimo de Trump. Un director financiero, un controlador de cuentas o un alto ejecutivo con acceso directo a los movimientos económicos que ahora se investigan. La protección continuada durante meses sugiere la existencia de riesgos graves para su seguridad personal. Una medida habitualmente reservada para casos relacionados con crimen organizado, corrupción de alto nivel o amenazas de gran envergadura. Si este testigo confirma las expectativas de la Fiscalía, el impacto sobre la defensa podría ser devastador. Tras el tenso enfrentamiento, una vez que los abogados regresaron a sus asientos, la jueza Caldwell emitió una advertencia que sacudió profundamente a la comunidad jurídica. Declaró que, dada la tentativa de abandono del acusado en pleno juicio, estaba considerando designar abogados en la sombra para garantizar la protección efectiva de los derechos constitucionales del procesado. En términos prácticos, esto implicaría que el tribunal asignaría un equipo alternativo de defensa preparado para asumir el caso de forma inmediata si los abogados actuales intentaran retirarse nuevamente. Es una medida excepcional, comparable a tener suplentes listos para entrar en escena en una representación teatral, aunque aquí las consecuencias no son artísticas, sino judiciales, la libertad del acusado y la credibilidad del sistema legal.
Las repercusiones financieras no tardaron en hacerse visibles. Según registros oficiales, el despacho de Robert Sterling ha facturado más de 12 millones de dólares en honorarios legales vinculados a este proceso. El viernes por la noche, Bloomberg informó de que la firma había iniciado conversaciones de emergencia con su aseguradora de responsabilidad profesional. El motivo: el temor a una posible exposición legal si el intento de abandono desemboca en un juicio nulo o en una apelación exitosa. Fuentes del sector indican que la aseguradora estaría evaluando la continuidad de la cobertura, lo que podría exponer a los socios principales a responsabilidades económicas personales. Esto explicaría la llegada de varios socios senior a las oficinas del bufete en Manhattan a las 10 de la noche del viernes, convocados a una reunión de crisis. Pero las implicaciones van mucho más allá de una simple disputa procesal. Lo sucedido plantea una amenaza directa a los cimientos del sistema judicial. Si los abogados pudieran abandonar un juicio cada vez que una decisión les resulta desfavorable, la autoridad de los tribunales quedaría gravemente erosionada. La jueza Caldwell lo expresó con claridad meridiana. Este tribunal no permitirá que la defensa manipule el proceso mediante interrupciones calculadas. Si tales tácticas prosperan, cualquier parte en desventaja podría fabricar un juicio nulo, simplemente retirando a sus abogados. Tiene razón, abrir esa puerta supondría convertir los tribunales en escenarios de chantaje procesal, donde cualquier acusado con recursos suficientes podría desestabilizar el juicio a su conveniencia. En la historia moderna del sistema judicial estadounidense, existen apenas 3 precedentes comparables. En 1978, durante el juicio contra el capo santo traficante, el abogado Frank Reano intentó abandonar la sala y se enfrentó a amenazas de inhabilitación profesional. En 1992, en el escándalo bancario del BCCI, 2 defensores intentaron retirarse y fueron obligados a continuar bajo riesgo de desacato. En 2009, el equipo legal inicial de Bernie Madoff intentó dimitir al segundo día del testimonio sin éxito. En los 3 casos, los acusados fueron finalmente condenados y los abogados sufrieron graves consecuencias profesionales. El patrón es inequívoco. La reacción política fue inmediata. Apenas minutos después del intento de abandono, Trump publicó en su plataforma Truth Social un mensaje en el que acusaba al tribunal de llevar a cabo un juicio amañado y denunciaba una supuesta interferencia electoral. La publicación superó los 2,3 millones de visualizaciones en menos de una hora. Varios senadores republicanos se sumaron rápidamente al debate. Tom Cotton afirmó que amenazar con arrestar a abogados defensores situaba al país en territorio propio de una república bananera. Elizabeth Warren respondió con contundencia: nadie está por encima de la ley, incluidos los abogados que intentan sabotear un proceso judicial. Pero lo más revelador llegó desde la opinión pública. Una encuesta rápida realizada por Reuters Ipsos mostró que el 67% de los estadounidenses desaprobaba el intento de abandono, incluidos casi la mitad de los votantes republicanos. Además, el 72% consideró que ni siquiera un expresidente debería situarse por encima de la ley. Incluso figuras tradicionalmente cercanas a Trump se distanciaron del episodio. Alan Dershowitz, uno de sus más conocidos defensores legales, declaró que abandonar un tribunal federal es sencillamente indefendible. Cuando ni siquiera Dershowitz está dispuesto a justificar una maniobra, queda claro que se ha cruzado una línea roja. Un detalle adicional arroja nueva luz sobre el trasfondo político del incidente. Un asistente legal del equipo defensor, bajo condición de anonimato, afirmó que Robert Sterling recibió un mensaje de texto a las 11:42 de la mañana, apenas 5 minutos antes del intento de salida. El mensaje contenía solo 2 palabras: abort mission. Según la fuente, el mensaje habría sido enviado por un estratega republicano de alto nivel encargado de asesorar al equipo en materia de comunicación política. Si esta información se confirma, el episodio deja de ser un arrebato impulsivo para convertirse en una puesta en escena cuidadosamente orquestada con fines políticos. Según la fuente, el mensaje procedía de un estratega republicano de alto nivel encargado de asesorar al equipo legal en cuestiones de comunicación política.
Si esta información resulta cierta, la escena vivida en la sala del tribunal deja de ser un acto impulsivo para convertirse en una operación cuidadosamente planificada con fines estrictamente políticos, más que jurídicos. La jueza Caldwell parece haber llegado a una conclusión similar. En una orden escrita emitida el viernes por la noche, incluyó un pasaje de notable dureza. Este tribunal tiene motivos para creer que ciertos elementos teatrales de las actuaciones de hoy fueron coordinados con terceros externos con objetivos ajenos a la correcta administración de justicia. Cualquier intento futuro de convertir estos procedimientos en una representación política será sancionado con todo el peso de la autoridad judicial, incluidas medidas por desacato, sanciones económicas y la remisión a los colegios profesionales correspondientes. Una jueza federal ha dejado constancia formal de que sospecha una manipulación política deliberada del proceso judicial. La gravedad de esa afirmación no puede subestimarse. Tras el caos de la mañana, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos elevó el nivel de seguridad del edificio judicial al máximo. Se instalaron detectores de metales adicionales, se endurecieron los controles de acceso y la policía de Nueva York desplegó unidades suplementarias en el perímetro. Agentes del FBI fueron puestos en estado de alerta. Estas medidas no forman parte del protocolo habitual y reflejan el grado de tensión alcanzado. Durante la sesión de la tarde, un mensaje urgente fue entregado a la jueza, lo que provocó una inmediata reunión privada con los abogados. Fuentes cercanas al tribunal afirman que el aviso procedía del equipo de seguridad, alertando sobre la presencia en los alrededores de individuos vinculados a grupos extremistas de ultraderecha. Aunque no se confirmó ninguna amenaza concreta, su mera presencia añadió un componente inquietante a una jornada ya extremadamente volátil. La jueza advirtió a ambas partes de que cualquier intento de incitar al desorden público sería respondido con toda la fuerza de la ley federal. Las repercusiones traspasaron rápidamente las fronteras estadounidenses. Observadores legales europeos expresaron su asombro ante lo sucedido. El exdirector de la Fiscalía Británica declaró que en cualquier jurisdicción de tradición anglosajona, un comportamiento así habría conducido de inmediato a la detención de los abogados implicados. En Francia, los medios titularon con expresiones que podían traducirse como «el sistema judicial estadounidense en crisis». La prensa estatal rusa aprovechó el episodio para presentar la escena como una prueba del debilitamiento institucional de Estados Unidos. Que estos abogados se sintieran con la libertad de intentar semejante maniobra evidencia un preocupante deterioro del respeto hacia la autoridad judicial, con consecuencias que van mucho más allá de este caso concreto. Fuentes cercanas al entorno más íntimo de Trump señalan ahora que se debate seriamente la posibilidad de reemplazar por completo al actual equipo legal. Entre los nombres que circulan figuran algunos de los abogados más controvertidos del país, conocidos por defender a criminales de guerra y sospechosos de terrorismo. La estrategia parece clara. Si la situación es irreversible, la respuesta será una confrontación total. Esto coloca a la jueza Caldwell ante un dilema casi insoluble. Si permite que el equipo se retire, el juicio podría retrasarse durante meses mientras los nuevos abogados se familiarizan con el caso. Si los obliga a continuar contra su voluntad, se abriría la puerta a futuras apelaciones por asistencia letrada ineficaz. Un exsecretario del Tribunal Supremo calificó la maniobra defensiva como cínicamente brillante. La defensa ha construido un escenario en el que la jueza carece de opciones favorables. Mientras tanto, la Fiscalía estaría considerando una medida extrema: solicitar la revocación de la libertad bajo fianza de Trump basándose en la conducta de sus abogados. El argumento sería que un equipo legal dispuesto a sabotear el proceso demuestra un riesgo de fuga y una amenaza directa al orden judicial. Aunque la iniciativa tiene pocas probabilidades de prosperar, su mera presentación tendría un impacto significativo en la opinión pública. No debe olvidarse el efecto de todo esto sobre los 12 ciudadanos encargados de dictar el veredicto. Aunque el jurado no presenció directamente el intento de abandono, la tensión de la sesión vespertina fue evidente. La jurado número 7, una profesora jubilada de Brooklyn, fue observada negando con la cabeza repetidamente durante los alegatos de la defensa. El jurado número 3, un pequeño empresario,
tomaba notas con especial atención cada vez que la jueza se dirigía a los abogados defensores. La consultora en jurados Patricia Williams lo resumió así en CNN. Cuando los miembros del jurado presencian un conflicto de esta magnitud entre un juez y la defensa, tienden a interpretarlo como un indicio de culpabilidad. ¿Por qué arriesgarían los abogados su carrera si no supieran que su cliente está en serios problemas? Tal vez la defensa haya obtenido ciertas ventajas procesales, pero podría haber perdido definitivamente la batalla por la percepción del jurado. Este lunes, la jueza Caldwell se pronunciará sobre las solicitudes de nulidad y recusación. También decidirá si el testigo 14 declarará según lo previsto. Ha dejado claro que cualquier nuevo intento de alteración será respondido con arrestos inmediatos. De hecho, los alguaciles federales ya han recibido instrucciones específicas para proceder contra abogados, una medida sin precedentes en la memoria judicial reciente. Todo ello se desarrolla con un calendario político ineludible. A solo 11 meses de las elecciones presidenciales de 2024, cada jornada de juicio es un día menos de campaña para Trump. Algunos analistas sostienen que la estrategia del abandono buscaba precisamente forzar un juicio nulo para retrasar cualquier nuevo proceso hasta después de las elecciones. Es una apuesta de alto riesgo que convierte el tribunal en un campo de batalla político más. Sin embargo, la jueza Caldwell parece decidida a impedirlo. Fuentes cercanas aseguran que está dispuesta a celebrar sesiones 6 días a la semana si es necesario para mantener el calendario. Incluso contempla restringir el acceso de los medios si considera que la cobertura fomenta comportamientos teatrales. Lo ocurrido no fue simplemente una maniobra legal. Fue un intento deliberado de transformar la justicia en espectáculo político. Cuando los abogados se sienten legitimados para desafiar abiertamente a jueces federales, cuando los acusados convierten sus juicios en actos de campaña y cuando los tribunales se asemejan a programas de telerrealidad, se ha cruzado una línea peligrosa para cualquier democracia. Incluso dentro del Partido Republicano empiezan a surgir distancias. El senador Mitt Romney declaró que el respeto al sistema judicial es esencial para la democracia y que huir de una sala federal es absolutamente inaceptable. Hasta Josh Hawley, uno de los defensores más firmes de Trump, subrayó que los abogados deben ceñirse a los procedimientos legales. Cuando se empieza a perder el respaldo incluso de los aliados más fieles, la estrategia evidencia profundas grietas. El verdadero daño no se limita al resultado de este juicio. Lo que está en juego es la integridad del propio sistema judicial. Si los abogados pueden huir ante resoluciones desfavorables, la justicia se convierte en un juego de poder, reservado para quienes disponen de recursos ilimitados y audacia sin límites. Eso no es justicia. Es caos con traje y facturación por horas. Las consecuencias trascienden a un solo acusado. Si esta táctica prospera, cada acusado poderoso en Estados Unidos se sentirá tentado a replicarla. Imaginemos tribunales convertidos en escenarios de confrontación política, donde cada fallo desfavorable provoca una retirada estratégica. Ese no es un sistema judicial, es la negación del Estado de Derecho. La pregunta ahora es si la jueza Caldwell logrará restablecer el orden, si la defensa persistirá en su estrategia disruptiva y si el sistema judicial estadounidense resistirá este asalto sin precedentes a sus principios fundamentales. Porque esto ya no trata de un solo juicio ni de un solo acusado. Trata de si aún creemos de forma real y operativa que nadie, por poderoso, rico o influyente que sea, está por encima de la ley. La respuesta a esa pregunta marcará el rumbo de una nación durante generaciones.